Estoy seguro que el Salmo 91 es uno de los versículos más leídos y más compartidos en la Biblia. Y nosotros podemos ver cómo propiamente el salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El salmista estaba hablando no como aquel que lee algo. El salmista estaba hablando como aquel que había vivido ciertas experiencias en su vida y en las cuales él había visto la mano de Dios. Él había visto la gloria y el poder del Omnipotente en cada momento y en cada decisión de su vida, aún en las más difíciles que él pudiera haber atravesado. Y es que el secreto de la vida cristiana radica en que nosotros podamos estar bajo la sombra del Omnipotente, que nosotros podamos estar bajo esa cobertura divina de Dios. Este versículo debe ser un versículo que nos sostenga en nuestros momentos difíciles, en el tiempo de la prueba, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo un momento duro espiritualmente. Este es un versículo que puede convertirse para nosotros si nosotros llegamos a esa profundidad de poder entender qué es lo que Dios quiere decirnos en su palabra, de poder entender de que este versículo nos hace entender que para nosotros poder sobrevivir en el momento de la prueba y en el momento de la dificultad, debemos estar bajo la mano y bajo la sombra del Omnipotente. Porque es que hay una protección especial para todos aquellos que están bajo la sombra de Dios, bajo su cobertura. Porque así como se mueve un mundo físico, también se mueve un mundo espiritual. La Biblia dice en Efesios 6:11 que vestidos de la armadura de Dios, ¿para qué? Para que nosotros podamos echar fuera o no dejar que las acechanzas del diablo destruyan nuestras vidas. Hay un mundo espiritual que quiere destruirnos, que quiere acabarnos, que quiere hacernos pedazos, porque nosotros somos esa luz que alumbra en medio de la oscuridad, y la oscuridad lo que quiere es apagar esa luz. Entonces, ¿cómo usted va a recibir la armadura de Dios si usted no hace parte de la milicia de Dios? Si usted no está bajo esa sombra y esa cobertura del Omnipotente para poder recibir las armas que necesita para poder mantenerse de pie espiritualmente. Es como si nosotros dijéramos que la fuerza militar de un país X, cualquiera pudiese entrar allí sin recibir entrenamiento, sin que exista sometimiento, sin que exista entrenamiento de armas, sin que exista disciplina, solamente porque yo voy y pido un arma y ya soy militar. Usted sabe que en la vida militar hay un orden. Se debe llevar ciertas reglas y cumplir ciertos requisitos. Así también es en la vida espiritual. Si usted en su vida no tiene sometimiento, si usted en su vida espiritual no tiene obediencia, si usted en su vida espiritual no está en la morada espiritual que es el Señor, es decir, si no está bajo esa cobertura, usted no va a poder recibir esas armas que necesita para poder sobrevivir en el tiempo de la prueba y para poder vencer espiritualmente. Mire, la Biblia habla de 3 jóvenes que realmente impactan la vida de cualquiera. La Biblia dice que Sadrac, Mesac y Abednego, dice la Biblia en Daniel 3:16 al 30, que el rey Nabucodonosor levantó una estatua en la que cuando se escuchaban las bocinas, todo hombre que existía en esa nación debía arrodillarse y adorar. Pero Sadrac, Mesac y Abednego habían entendido de que había un Dios vivo, de que había un Dios en Israel, de que había un Dios poderoso, el cual ellos habían decidido servir hasta el último día de su vida.
Y como el enemigo siempre quiere destruir los planes y lo que Dios siempre siembra o busca sembrar en el corazón del hombre, dice la Biblia que se levantaron unos hombres y fueron a decirle con chisme allá al rey, diciéndole de que habían unos hombres que no estaban haciendo como él había ordenado, y que él había dicho de que quienes no hicieran esto tendrían que ir al horno de fuego. Y dice la Biblia que el rey Nabucodonosor confrontó a Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos le dijeron: sepa usted, rey, que no vamos a adorar ninguna imagen. Sepa usted, rey, de que el Dios que nosotros servimos y alabamos nos librará de tu mano. ¿Por qué? Porque Sadrach, Mesach y Abednego vivían en la sombra en el Altísimo, vivían bajo la mano y la cobertura de Dios, estaban llenos de Él. Por eso tenían la capacidad de poder discernir, pero también de poder enfrentar un mundo espiritual. El apóstol Pablo decía, si no estoy mal, en Romanos 8:31, él decía: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso fue lo que Sadrach, Mesach y Abednego entendieron, que si Dios estaba con ellos, ¿quién iba a estar en contra de ellos? Entonces dice la Biblia que el rey se enfureció al escuchar las palabras de estos jóvenes. Y dice la Biblia que mandó a calentar el horno 10 veces más de lo que se calentaba. Dice la Biblia que cuando los fueron a echar, los hombres que los estaban echando allá adentro no habían todavía entrado cuando ya murieron. Y dice la Biblia que cuando ellos estaban allá adentro, el rey Nabucodonosor dijo: no echamos solamente a Sadrach, Mesach y Abednego, pero veo otra persona más que se pasea como uno de los hijos de Dios. Oiga, esto es lo que Dios quiere en nuestra vida. Que en los momentos difíciles y en los momentos de adversidad nosotros entendamos de que Él es Dios. Nosotros entendamos de que Él nos va a ayudar, nos va a asistir, nos va a capacitar, nos va a dar todas aquellas cosas que nosotros, necesitamos para nosotros poder glorificar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra vivencia de la palabra, su nombre. Porque dice la Biblia que cuando estos hombres salieron y que ni un cabello de ellos se había quemado, dice la Biblia que entonces Nabucodonosor glorificó a Dios y dijo que no se alabara otro Dios más que el que los había librado. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros realmente andamos bajo la sombra del Omnipotente, andamos bajo la cobertura de Dios. Pero es que en este tiempo se quiere vivir en la cobertura de Dios sin obediencia, sin sometimiento a la palabra. Dice la Biblia que Dios es tardo en la ira y grande en la misericordia, pero también dice la Biblia que nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Porque si no obedecemos la palabra de Dios, somos como aquel que edificó su vida o edificó su casa sobre la arena. Y es necesario que en este tiempo nosotros tengamos nuestra vida espiritual sometida o construida bajo la roca. Por eso es necesario que nosotros vivamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene efecto en nuestras vidas y en la vida de los demás cuando nosotros vivimos la palabra de Dios. Qué bonito es ver cuando alguien en los momentos difíciles sigue dependiendo de Dios. Depender de Dios no es fácil. Depender de Dios es una de las cosas más difíciles que puede enfrentar un hombre o una mujer de Dios. Pero así como en el Antiguo Testamento, como a lo largo de toda la Biblia podemos ver que hombres y mujeres aprendieron a depender de Dios. De esa misma manera Dios quiere que nosotros aprendamos en este tiempo a depender de Él. Porque si hoy tienes una casa, es gracias a que Dios te lo ha suplido. Si hoy tienes un vehículo, si hoy tienes, para pagar unos estudios, si hoy tienes para comer, es porque Dios así te lo ha placido. Porque dice la Biblia de que Él es el que sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe qué necesitamos nosotros. Pero entonces nosotros debemos aprender a depender de Él. Debemos aprender a estar bajo su cobertura, bajo su guía, bajo su poder.
pero esto no es fácil. Pero cuando nosotros aprendemos a hacerlo, es de bendición. La Biblia también dice en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 23, dice la Biblia de que Noé y su familia fueron salvos de una generación perversa, porque Noé escuchó el plan de Dios y obedeció el plan de Dios. Aun cuando quizá en aquel tiempo muchos se levantaron en contra de Noé y su familia, fueron objetos de burlas, pero Noé sabía en quién había creído. Noé sabía que debía estar bajo la sombra del Omnipotente para el día del juicio. De esta misma manera, Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en los momentos y en el tiempo difícil bajo su cobertura. Porque Dios respalda a todo aquel que le ama. Dios respalda a todo aquel que obedece. Mire, la Biblia dice en Hechos 12, del 6 al 11, ahí podemos ver cómo Dios actuó para salvar la vida de un hombre llamado Pedro, de manos de un rey llamado Herodes. Las manos de Pedro, dice la Biblia, que estaban encadenadas y que tenía 2 guardias que dormían, uno al lado de él y otros 2 guardias que estaban a la afuera de las puertas de la cárcel. ¿Para qué? Para que Pedro no de pronto no hiciera resistencia y pudiera escaparse. Y dice la Biblia que entonces Dios envió un ángel. ¿Para qué? Para que lo sacara de la cárcel. Porque Dios sabía de que Pedro era inocente. Dios sabía que lo que Pedro estaba haciendo era predicar su palabra. Y Dios no va a permitir que ningún hijo de Él, aleluya, viva en esta condición, salvo que tenga un propósito específico. Porque sí hay hombres que de pronto por predicar la palabra están encerrados, pero esto tiene un propósito también en Dios. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero Dios sí las sabe. Dentro de la cárcel se puede predicar la palabra, se puede enseñar acerca del reino, de su venida. Son cosas que por fuera no podemos hacer. Y dice la Biblia que el ángel le dijo: levántate rápido. Y dice la Biblia que las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y en ese instante él se levantó. Pedro no sabía ni qué realmente era lo que estaba pasando. Cuando vino a ver Pedro, ya Pedro estaba fuera y libre. Esto sucede cuando nosotros realmente dependemos de Dios, cuando realmente estamos en su cobertura. Porque es que simplemente colocar un versículo en la sala de mi casa no significa nada. Eso no tiene poder, amado. Y me perdona si piensa que de pronto de alguna manera estoy ofendiendo a la palabra. No es mi intención. Quiero que usted entienda en esta noche de que para que la palabra de Dios pueda tener poder, usted tiene que abrir el corazón, dejar que la palabra obre en su vida y pueda hacer el efecto para que ella no retorne atrás vacía, porque es lo que Dios quiere. Entonces, ese versículo: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, solamente tiene poder cuando nosotros vivimos la palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, tenemos poder, unción, respaldo de Dios, protección de Dios. Oye, nadie puede cuidar mejor tu vida que Dios. Ni un policía, ni el ejército, ni ningún hombre. Por más dinero que tú tengas y por más que tú quieras pagarle lo que quieras pagarle, ningún hombre va a poder cuidarte más que como Dios puede cuidarte. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida, que nosotros aprendamos a depender de Él y a depender menos de nosotros. Porque muchas veces cuando las situaciones llegan a nuestra vida, nosotros, en vez de ir a la oración para después ir a la ejecución, porque la oración sin ejecución no sirve, pero la ejecución sin la oración tampoco sirve. Entonces, si nosotros entendiéramos que en los momentos difíciles debemos buscar más a Dios, nuestra vida fuera diferente. Pero el problema es que nos salimos de esa cobertura.
Y cuando nos salimos de esa cobertura, somos como aquella ovejita que está lejos del rebaño, lejos de la protección del pastor. Y entonces allá afuera hay unas fieras, hay unos lobos que quieren destruir, que quieren dañar y que quieren hacer pedazo a esa oveja que estaba en el corral. Entonces por eso es que usted ve muchas veces que en los momentos difíciles y en los momentos de prueba muchos creyentes se apartan. Por eso que usted ve que en los momentos de prueba y de dificultad muchos creyentes terminan yendo nuevamente al mundo. No fue porque Dios quiso esto, fue porque en sus vidas no hubo sometimiento, fue porque en sus vidas nunca se interesaron por estar en la cobertura y en la protección de Dios. Porque así como David cuando cuidaba las ovejas, y que dice la Biblia que él estaba a cargo como pastor, como cuidador de esas ovejas, y que dice la Biblia que cuando venían los osos, cuando venían las fieras del campo, él les mataba para defender a esas ovejas. De esta misma manera el Señor quiere actuar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para cuidarnos a nosotros, para que nosotros podamos estar bajo su cobertura, para que nosotros empecemos a aprender, para que nosotros empecemos a crecer, porque eso es lo que Dios quiere, que en nosotros se produzca un crecimiento, que día a día nosotros aprendamos a depender de Él, para que muera este viejo hombre y para que pueda crecer un hombre conforme a la mente y el corazón de Dios, conforme a su carácter. Pero el problema es que en este tiempo queremos es que nuestro carácter, nuestro yo, nuestro ego, nuestros gustos y todas aquellas cosas que Dios detesta de nosotros son las que nosotros queremos dejar crecer en nosotros, y no queremos dejar de que Dios realmente obre y trabaje en nuestras vidas. Eso es realmente lo que Dios quiere. Depender de Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. Si habían hombres que salían a predicar la palabra de Dios, si habían profetas de que solamente, aleluya, con la promesa, que solamente escuchando la voz de Dios iban, aún sin verle, ellos iban y predicaban, ellos iban y hacían lo que Dios les decía. ¿Cuánto más en este tiempo cuando la Biblia dice de que Dios nos ha dejado el Consolador? ¿Para qué? Para que Él nos guíe a toda verdad. Por eso nosotros debemos día a día esforzarnos, seguir adelante y avanzar, porque el tiempo ya resta y es necesario que edifiquemos día a día nuestras vidas.